Hoy vamos con el tercer video de la serie de nuestra construcción de la pérgola. Es el tercer y último video porque hoy pasamos manos a la obra y ya vamos a enumerar los pasos para construir nuestra estructura, para materializar nuestro proyecto de la pérgola. Y si se quedan hasta el final, también les voy a contar cómo podemos escalar aún más y seguir los pasos de un proyecto mucho más grande, de una estructura mucho mayor. Entonces, como siempre, sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible? Gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad. Bienvenidos a este nuestro último video de la serie de 3 donde les enseño a construir una pérgola. Y como les decía en la intro, quédense hasta el final porque allí les voy a contar una forma en la que podemos aprender a escalar en nuestro conocimiento del bambú y poder construir el sistema en el que les enseño cómo poder construir una estructura muchísimo mayor. Bueno, entramos en materia con la construcción de nuestra pérgola y ahora vamos entonces con la parte 3 donde pasamos manos a la obra. Ya en el video pasado vimos cómo despiezábamos todos los elementos, teníamos las longitudes y las cantidades. Entonces ahora vamos a proceder a lo que es el armado de las dos vigas principales. Luego la confección del pórtico con cada una de las vigas principales con sus respectivas columnas o pilares. Luego pasaremos a unir los dos pórticos mediante las vigas secundarias. Y por último, entonces pondremos los elementos superiores para dejar lista nuestra pérgola. Y una vez tenemos eso, pues entonces haremos el arriostramiento para darle rigidez a la estructura. Y lo último, pues es en el sitio donde vamos a colocar nuestra pérgola, preparar los apoyos y amarrar la pérgola a esos apoyos. Entonces, vamos con los slides donde les explico paso a paso lo que les acabo de enumerar. Antes de proceder al ensamble de nuestros elementos, quiero aclarar un poquito el sistema de unión que vamos a utilizar. El sistema de unión que vamos a utilizar es el sistema de unión pernada o empernada. Es decir, donde nosotros vamos a unir los elementos aprovechando siempre que la facilidad de hacer cortes rectos y unimos los elementos siempre con un perno superpuesto un elemento sobre el otro. Digamos que es la forma más fácil de hacer las uniones en bambú, pero claro, la cuestión es que siempre para hacer la unión vamos a necesitar más elementos. Entonces es una unión pensada para cuando tenemos suficientes cañas. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, como habíamos dicho, confeccionar o armar o ensamblar las vigas principales. Entonces para ello, acuérdense que ya teníamos dispuestos 4 de los 6 elementos que habíamos dicho que había que cortar a 3 metros, más los otros 6 elementos que habíamos dicho que íbamos a cortar a 40 centímetros. Entonces lo que hacemos es coger dos elementos de estos de 3 metros, los colocamos paralelamente. En intermedio colocamos los elementos de 40 centímetros proporcionalmente espaciados. Desde los extremos hacia adentro medimos en este caso 50 centímetros y ahí colocamos dos de esos elementos de 40 centímetros y justo en el eje, en el centro, colocamos el otro elemento y los vamos a unir para crear una viga compuesta. Entonces sencillamente lo que hacemos es que los unimos, marcamos donde coinciden los elementos y perforamos. Y luego de perforar, entonces ponemos los pernos pasadores, arandelas y tuercas. Recuérdense la labor de perforación que se debe hacer de la forma correcta. Si tienen dudas en la forma de perforar, ya les he dicho que en un vídeo anterior les explico cómo es la forma correcta de perforar. Se los dejo por aquí si lo quieren ver. Bueno, una vez tenemos armadas nuestras dos vigas principales, tal cual como les expliqué en el slide anterior,
pues ahora tenemos que unir esas vigas principales con cada uno de sus pilares. Entonces para eso teníamos esos otros 4 elementos que vamos a usar como los 4 pilares de nuestra estructura. Entonces 2 elementos verticales que son las columnas, las vamos a unir con esa viga principal y vamos a conformar lo que es el pórtico, y así vamos a tener 2 pórticos. Entonces esto es muy sencillo. Como les decía que la técnica era la del empernado, sencillamente superponemos la viga superior con la viga principal con las columnas. Hacemos lo mismo, marcamos, perforamos, pasamos los pasadores, tuercas, arandelas y carretera. Está listo nuestro pórtico. Es muy sencillo. Una vez que tenemos nuestros 2 pórticos, que como vieron es muy sencillo son muy sencillos de armar, pues ahora lo que tenemos que hacer es unir esos 2 pórticos, y para eso nuevamente echamos mano de esos otros elementos de 3 metros que los vamos a enhebrar justo por donde están ese espacio que queda en la parte final de las vigas principales, coincidiendo a tope con la columna de nuestro pórtico. Y lo mismo de siempre, como ven en la figura, lo ponemos a tope, marcamos, perforamos, metemos el perno, tuercas, arandelas y apretamos. Es una labor repetitiva y muy sencilla. Aquí, como ven, el truco está en desde el principio entender cómo es que vamos a armar la estructura, que ya lo demás es hacerlo repetitivamente y hacerlo bien. Ya tenemos armados nuestros pórticos y ya tenemos unidos nuestros pórticos con esas vigas secundarias, es decir, digamos que la estructura base ya la tenemos lista. Ahora colocamos entonces esos elementos superiores, que es los que recibirían cualquier tipo de cobertura, si es que se la fuésemos a colocar, una cubierta, o sencillamente lo vamos a poner una enredadera para que nos dé sombra. Esa es la labor de estos elementos superiores, además de que también ayudan a amarrar los 2 pórticos. Entonces aquí sencillamente vamos a coger esos 6 elementos, los vamos a distribuir proporcionalmente en la parte superior, la misma labor que hemos siempre, tal como lo ven en la diapositiva. Los colocamos y sencillamente marcamos, perforamos, pasador, tuerca y arandela. Fíjense que no hay ningún misterio en unir con este sistema del empernado. Y ya para ir terminando nos queda algo muy importante. Si nosotros tenemos ya hasta este punto armado el esqueleto y los elementos superiores, lo que nos vamos a dar cuenta es que la estructura le falta como estabilidad. Entonces, para estabilizarlo usamos unos elementos que se llaman las riostras, es decir, arriostraremos nuestra estructura. Para ello simplemente recurrimos al método de la triangulación. Si ustedes ven un triángulo es completamente rígido, no lo podemos mover para diferente a un cuadrado, donde si tenemos el cuadrado y lo flectamos, lo movemos, pues él se va a deformar. En un triángulo no, entonces recurrimos a la regla del triángulo y colocamos una riostra que lo que hace es formar esos triangulitos en las esquinas donde está la viga superior y las columnas, tal cual como lo ven en el gráfico. Pernamos, como ya hemos visto, y eso lo que hace es que le da rigidez a nuestra estructura. Entonces digamos que ya tenemos toda la pérgola armada y lista para ponerla en el lugar que nosotros queramos. Una vez que tenemos definido el sitio donde vamos a colocar nuestra pérgola, pues hay que preparar los apoyos. Los apoyos pueden ser unos bloques de madera o pueden ser también unos dados de hormigón para que nos sirvan de aislamiento del suelo, como siempre, protección por diseño. Y luego tenemos que ver cómo es que vamos a unir nuestra pérgola a ese apoyo. ¿Para qué? Para que la pérgola no se nos vaya a mover. Entonces es muy fácil, sencillamente vamos a colocar un anclaje como si fuéramos a unir la parte inferior. Metemos lo que ya les he enseñado, que si no lo saben se los dejo por aquí el video: el anillito, el perno, luego la tapita de madera, dejamos en el eje el tornillo lo vamos a enhebrar
en una plantilla que hemos sacado previamente de madera, una lámina de madera que se puede hacer con una madera laminada de un cuadrado que puede ser de 20 por 20 y taladramos en el eje, por ahí metemos el tornillo de la caña y lo enroscamos. Entonces ya tenemos, digamos que como que un pie del pilar. Y en la zapata previamente, o sea, en el apoyo de madera o en el dado de hormigón, hemos dejado preparados dos tornillos o dos pernos que hemos dejado embebidos ahí. Vamos a marcar exactamente la distancia y vamos a taladrar en nuestra lámina de madera los dos orificios exactamente igual a la distancia en que están los pernos para poder enhebrar ese apoyo en esos pernos y luego atornillar, y así ya queda completamente asegurada nuestra pérgola al apoyo. Entonces, como ven, ya tenemos nuestra pérgola terminada y apoyada. Es algo realmente sencillo. Bien, hemos terminado la serie de la construcción de nuestra pérgola de bambú. Espero que les haya resultado de interés, sobre todo que se pongan manos a la obra y construyan nuestra pérgola. Como siempre, no se olviden de las 3 Cs: compartir, comentar y crear con bambú. Y como les anticipaba, quiero decirles que si les ha parecido didáctica la forma en que les hemos comentado cómo va ese paso a paso de esta construcción de la pérgola del bambú, pues déjenme decirle que hemos creado un sistema, el método de bambutectura, donde yo te enseño y tú lo construyes, para llevarte paso a paso de una manera mucho más didáctica, mucho más profunda, y para que permanentemente tengas la opción de consultar cómo es que se construyen y se ensamblan este tipo de estructuras, y desde la más pequeña hasta una estructura mayor. Pues eso está en Constrúyelo en Bambú. Un curso taller virtual que hemos ideado para ti, para llevarte de la mano y que construyas, en este caso, una estructura multipropósito, una estructura polivalente, una estructura que te va a servir como garaje, como caseta de jardín o como cobertizo. Una estructura en la que te enseño diferentes formas de unir el bambú y cómo se construye un pórtico desde cero, y cómo hacemos la cimentación, cómo lo ensamblamos, cómo hacemos su cubierta y las opciones de la envolvente. Te enseño paso a paso, como te decía, cómo puedes tú, sin ni siquiera haber hecho nunca nada en bambú, construir esta estructura. Entonces, te dejo en los comentarios el enlace para que veas toda la información y para que no te quedes sin este curso taller virtual. Entonces, te veo allí. Y para finalizar, pues ya saben que los que no se han suscrito al canal, pues que se suscriban, le den a la campanita para que estén informados de este tipo de videos y muchos otros en el mundo del bambú y la sostenibilidad que compartimos en el canal. Como siempre, me despido de ustedes con un sustentable y sostenible abrazo bambucero. Hasta luego.